la palabra del Señor, Romanos 12:2. Y entonces, hace casi un mes, empecé un tema dentro de este tema general, que son las 5 palabras que nos, 5 premisas para abrazar el cambio. Estudiamos 2 en la primera enseñanza. Hoy espero con la ayuda del Señor poderles dar las otras 3. Pero la primera palabra fue transformación, la segunda palabra fue conexión, y ahí quedamos para ver las otras 3. Pero el versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. Siga conmigo. Sino ¿qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tengan la bondad y se sientan. Gloria al Señor. Quiero poner en contexto a las personas que de pronto no estuvieron. Levanten la mano los que no oyeron la primera enseñanza de estas 5 premisas. A ver, levanten la mano. Ok. Quiero ponerlos en contexto a los que no estuvieron, para que sepan de qué se trata esto. 5 premisas, 5 declaraciones que nos ayudan a abrazar el cambio. La primera palabra es la palabra transformación. Hemos oído a la pastora Patricia, hemos oído al PC Camilo, el jueves último al PC Rodrigo, enseñando sobre lo inevitable, y es el cambio, es la transformación que está sucediendo. Ahora estaba viendo a las babies de Javier y Elizabeth. Mire cómo es de poderoso el cambio y cómo las circunstancias obligan al cambio. Hace un mes atrás, hace un mes no, antes de que empezara la cuarentena, mejor, la pandemia esta, ellas me veían y corrían con brazos abiertos y se me tiraban a abrazarme. Ahora ellas me ven y vienen haciéndome así. Y son niñas de 2, 3 años. Ya entienden lo que está pasando. No corren con los brazos abiertos. Vienen y me hacen así. Ya saben que tienen que saludar así. Es un cambio. Y hay gente que no quiere la transformación. Y si tú no tienes transformación, entonces nunca vas a adaptarte. Y no digas: no, es que yo no soy capaz. Claro que eres capaz. El Señor nos dio poder de adaptabilidad. El Señor nos dio poder para adaptarnos a los climas. Por eso tu cuerpo, cuando empieza el invierno, empieza a utilizar toda esa energía que tienes ahí acumulada a través de los alimentos que adquiriste, a través de los alimentos, y empieza a convertirse en energía calorífica, y tu cuerpo provee calor para estabilizar la temperatura tuya interior con la temperatura ambiente. Entonces no me digas que tú no tienes capacidad de adaptabilidad. Claro que la tienes. Tu cuerpo la tiene. Capacidad de adaptabilidad. Y aquí nos está diciendo el Señor que sí podemos ser transformados. Pero lo primero que tenemos que transformar, lo que primero que tenemos que hacer para esa adaptabilidad en el tiempo, en las circunstancias, es renovar el entendimiento. Eso se llama, tiene muchas cosas que suceden ahí, pero una reprogramación mental. Una reprogramación
aún de lo que hablamos. Tenemos que reprogramarnos para adaptarnos al tiempo que estamos viviendo. Yo siempre lo he llamado declaraciones de poder. Declaraciones de poder. Una de las declaraciones de poder que ustedes más me oyen decir es: no moriré, sino que viviré. Otra declaración de poder que ustedes me oyen decir siempre es: Señor, tú siempre me oyes. ¿De dónde lo aprendí? Del Señor. Él fue a la tumba de Lázaro, sí, aquel que tenía varios días de muerto, el hermano de Marta y María, allá en Betania, la aldea cerca de Jerusalén. Y este hombre, que dice la Biblia que el Señor amaba a Lázaro, era un gran amigo de él, murió. Y cuando el Señor vino, ya él había muerto. Y para la gente ya era demasiado tarde. Ya para qué viene. Y alguien le dijo: sí, yo sé que va a resucitar, Señor, en el día postrero. ¿Cuántos habrán dicho y dice que lo amaba? Y mire, ha sanado a todo el mundo y no vino a sanar a su amigo. Es que una cosa es el tiempo que nosotros vemos y otra cosa es el tiempo de Dios. Cuando tú ves crisis, el Señor te está diciendo: mira la oportunidad que hay para ti. Y el Señor se para enfrente de la tumba de Lázaro y no dijo: Señor, si quieres escúchame. Yo sé, Señor, que tú puedes hacer esto, pero bueno, ok, murió hace mucho tiempo, al menos consuela los corazones. ¿Será que tú me puedes oír? ¿Será que el Señor me oye? ¿Será que Él puede hacer el milagro? ¿Será que, es que yo he sido muy malo en mi vida y entonces yo no creo que el Señor me vaya a oír? Yo he visto gente más consagrada que yo y oran y el Señor no les ha respondido. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? Un nivel de pesimismo tal que yo no creo que a otros no les haya ido bien, porque a mí me tiene que ir bien. Y bueno, ya acostumbémonos a la ruina de este mundo. Miremos a ver qué va a hacer el Señor con nosotros. A mí me encanta la oración del Señor frente a la tumba de Lázaro y por eso la volví una de las premisas de mi vida. Él no salió con esa clase de oraciones dubitativas, declaraciones apocadas de pesimismo, sino que Él dijo: Señor, tú siempre me oyes. Yo quiero que tú cierres un momentico tus ojos y pienses en esa necesidad extrema que tienes. Un momentico, piensa. El milagro más urgente que tú necesitas, eso por lo que tú has estado luchando cambiar en tu vida y no has podido, o la situación de ambiente de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, tu nivel económico que has querido cambiar hace rato y no has podido. Yo quiero que tú lo pongas un momentico en la presencia del Señor y dile al Señor con todo poder, dile: Señor, yo sé que tú tienes el poder para oírme ahora. Vamos, díselo. Yo sé que tú tienes el poder, Señor, para oírme ahora. Ahora vas a hacerlo más directo. Dile: Señor, yo sé que tú tienes el poder para responderme ahora. Y quiero que lo hagas más poderoso. Dile al Señor: declaro el milagro en el nombre tuyo, Señor. Alguien créalo en el nombre de Jesús en esta mañana. Porque cuando parece que todo se acabó, el Señor está ahí para responder tu oración. Y la palabra del Señor dice que en todo tiempo levantemos nuestras manos y oremos al Señor, pero no levantar las manos de cualquier manera. Levanta tus manos creyendo. Porque hay gente que cree de labios, pero tú en esta mañana empieza a creer de corazón que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a guardar, que Dios va a responder
a eso que tú necesitas. La segunda palabra que estudiamos fue conexión. Y lo único que quiero decir de esto es que el Señor te está invitando a conectarte con su reino. El Señor te está invitando a conectarte con su gloria. Una de las palabras más habladas en estos días es conexión. Porque a uno le dice, mira, vamos a tener una videollamada, conéctate en Zoom, conéctate en Hugo, conéctate en Facebook, conéctate en Instagram, conéctate en lo uno, conéctate en lo otro, te voy a llamar, te estoy escribiendo, conéctate. ¿Por qué? Porque ahora la distancia, antes el único problema que nosotros teníamos era el tiempo. Y tanto que decíamos, no, es que el tiempo es el peor enemigo. Pero ahora también dicen que la distancia es el peor enemigo. Y entonces nos dicen, hey, distanciamiento social. Hazte lejos de las personas que no viven contigo. Y por eso, de hecho, tú ves aquí, tenemos una serie de sillas pegadas. Y es para las familias. Tenemos otras sillas medio separadas para personas que no viven juntas, pero hay que tener un distanciamiento social. Entonces esa distancia nos ha robado un poco, y la pastora Patricia creo que nos va a enseñar en estos días al respecto. Pero hay una enfermedad que hay ahora que se llama hambre de piel, creo que es hambre de piel. ¿Y por qué? Porque los hombres, los humanos, nos incentivamos en todos los puntos de la vida con el contacto. Por eso es importante cuando hablamos con una persona, le ponemos la mano así en el hombro, hey, quiero ayudarte, quiero. Incluso para pelear, las personas necesitan contacto. Pero el Señor te está diciendo, conéctate conmigo. Voy a repetírtelo. El Señor te está diciendo, conéctate conmigo. Hay muchas formas de tener conexión con el reino. Me encanta porque la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay gente que busca las añadiduras. Tú y yo buscamos el reino. Voy a repetirlo. Hay gente que le encantan las añadiduras. Por eso dice el Señor, los que trabajan duro por buscar las añadiduras son los gentiles. Es decir, en términos nuestros, son los que no buscan a Dios. Y entonces necesitan pagar una deuda y se van y buscan 3 o 4 trabajos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y si se puede, de 12 de la noche a 4 de la mañana otro turno, duermen 2 horas. Es que necesito pagar una deuda. Entonces está buscando la añadidura. Pero mientras hace eso, pierde a su esposa, pierde a sus hijos. Ni sabe en qué grado va su hijo, ni sabe cuáles son los amigos de sus hijos, ni sabe que la mamá ha estado luchando con ese niño todo el día porque el niño está cogiendo malos pasos, pero él necesita pagar las deudas y no tiene tiempo para atender su familia, mucho menos tiempo para estar conectado con Dios. No, pastor, yo no puedo ir al culto, tengo mucho trabajo. Ahora lo decía la pastora, no tienen miedo de ir a revolcarse allá en el mall con la gente, de ir a todos lados a untarse de gente. Pero uy, yo al culto no voy porque de pronto me pego un virus. El que está allá conectado, dígame amén. Hemos malentendido lo que es la conexión. La conexión no es otra cosa diferente a la constante relación con Dios y su reino. Es el ocuparse en la búsqueda y el servicio del Señor. Si no estás buscando ni sirviendo a Dios, has cortado la conexión de gloria, la conexión de bendición. Estos días estábamos allá con mi hijo Pipe arreglando el grass, el pasto, y estábamos cortando, y entonces
Y yo le dije a él, oye, mira cómo son las cosas. Yo le dije, "Hey, ten cuidado, no vayas a cortar el cable del internet". Y entonces había una parte donde estaba un poco difícil. Yo le dije, venga, yo lo hago. Y él me entregó la máquina y yo rompí el cable del internet. Se cortó la comunicación. Se cortó la comunión con el mundo entero. Mi esposa tenía que hacer una videoconferencia. Creo que Naomi estaba haciendo también un trabajo que requería el internet. Todos necesitamos el internet. Nos desconectamos cuando cortamos el cable. Yo lo que no entiendo es por qué no entramos en desesperación cuando cortamos el cable de comunicación con Dios. ¿Por qué no entramos en esa clase de desesperación? Cuando tú pierdes la conexión con Dios, estás perdiendo la conexión con el autor de la vida. Y entonces, ¿cómo se mantiene esa comunión? Con la oración, con la lectura de la palabra diaria, con el ayuno, con la alabanza, con el retiro personal y colectivo, la meditación, la lectura diaria, la comunión con las personas, el culto personal, el culto colectivo, el culto vía online, la evangelización. El simple hecho de preguntarle a una persona, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? Cuando tú te preocupas por otros. Pero a veces nos metemos en un egoísmo tan tremendo que no nos interesa. Ni sabemos si hay alguien enfermo, ni sabemos si hay alguien necesitado. Le has preguntado a tu vecino, hey, ¿cómo te ha ido? Yo tengo aquí bastantes huevos, te voy a llevar una caja de huevos. Tengo bastante arroz, te voy a llevar una bolsa de arroz. ¿Con quién te has conectado en este tiempo? No estoy hablando de estar ahí en la casa de la persona. Estoy hablando de aprovechar la tecnología que tenemos hoy para comunicarnos, para preguntar, para saber, para entender, para ayudar. Conexión. Pero la mejor conexión, y termino esta palabra aquí, la mejor conexión es con el Rey del cielo. Y sabes que nos dice él hoy: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí no van a lograr nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el país más poderoso del mundo, que era los Estados Unidos? ¿Qué pasó con el país más poderoso del mundo? Cortó la conexión que de antaño tenían con Dios. ¿Sabe qué pasaba cuando terminaba una sección del Senado de los Estados Unidos a principios del siglo pasado? ¿Sabe para dónde salían los senadores de esa época? Salían para una iglesia, porque la mayoría de las personas que estaban en eminencia en los senados estatales, en los congresos estatales y nacionales, o eran pastores, o eran ministros en una iglesia, o eran personas que asistían a una iglesia, servían, eran diáconos, y del Senado salían a la iglesia. Hoy día sabrá Dios para dónde salen. Pero ¿sabe qué? ¿De qué se llenó este país? De hombres y mujeres que apoyan el pecado y la maldad. Hoy día, desde que se desconectaron de Dios, decidieron que el pecar era un derecho de las personas. Y por eso hoy la mayoría de leyes y la mayoría de protestas que la gente hace en la calle es para protestar, para proteger su pecado de maldad. Yo sé que la vida de nosotros los negros vale. Yo sé que vale la pena luchar por los derechos de nosotros. Pero cuando tú vas a las protestas de Black Lives Matter, entonces ves un poco de banderas de arco iris.
Es mentira que están luchando por la libertad, por proteger la vida de los negros. Es mentiras. Satanás ha utilizado esa buena obra para proteger otras cosas que son pecados terribles, y que dice la palabra del Señor: por cuanto no me dieron a mí la gloria, no me dieron a mí la honra, y cambiaron la honra del Creador para darle honra a las criaturas, entonces el Señor, Romanos capítulo 1, permitió que se hundieran en las más bajas pasiones, de tal manera que los hombres cambiaron el uso natural de juntarse con una mujer, y las mujeres cambiaron el uso natural de juntarse con otro hombre, y ahora se juntan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y quiero en el nombre del Señor decirte: eso es pecado delante de Dios. Así la Constitución de los Estados Unidos lo proteja, así la Constitución de los Estados proteja eso. Eso es pecado. Y apenas hicieron eso, cortaron la comunicación con Dios. ¿Me pasé? Ahora, ¿usted cree que yo discrimino? No, no. Estoy haciendo una declaración. No podemos proteger el pecado de la gente. Alguien me miró mal. No les vamos a predicar, claro que hay que predicarles. ¿Hay perdón de pecados para ellos? Claro que hay perdón de pecados. Porque igual los mentirosos no van al reino de los cielos. Óyelo bien. Los mentirosos no van al reino de los cielos. Y Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante dice: no erréis, no erréis, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los avaros, ni los envidiosos, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos. Pero también dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Y dice: y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados. O sea, que tenemos que predicarles el evangelio también a ellos, que se entreguen a Jesucristo y dejen de hacer pecado. Dejen de hacer pecado. El país perdió la conexión con el cielo. El país que amaba la palabra de Dios perdió la conexión con el cielo. El país donde la escuela dominical era más que una religión. Las casas estaban desocupadas a la hora de la escuela dominical. Las playas estaban desocupadas a la hora de la escuela dominical. La gente no cabían en los templos a la hora de la escuela dominical. Pero cortaron la conexión con Dios. Y ahora nadie quiere ir a una escuela dominical. Ahora hay que rogarle a los niños de 6 años. Y uno le pregunta a los padres: ¿y su hijo por qué no vino a la escuela dominical, hermano? No quiso. Y yo me quedo mirando con un pesar que a mí un hijo de 6 años me venga a decir que no quiere. ¿Cómo que no quiere? ¿Cómo que no quiere? Yo jamás recuerdo a mi padre decirme o preguntarme si quería ir al culto. Jamás recuerdo eso. Mi padre era como Aleida, mi madre era como Aleida. Sus niñas vienen a la escuela dominical. Y usted ve cómo ella pone a veces que le está enseñando los versículos de la palabra del Señor a sus niñas. Pone a sus niñas a orar. Eso era mi padre. Por eso yo hoy estoy aquí. Y hoy entiendo que la única manera de salir adelante es tener conexión con el cielo. Alguien levante sus manos y diga: me conecto con el cielo. Vamos. Vamos, dile: Señor, me conecto contigo. Hoy me conecto contigo para recibir de ti la savia, la bendición, el aliento para dar buenos frutos. Tercera palabra, que son dos más bien: entendimiento y conocimiento. Si tengo conexión con Dios, voy a aprender y voy a entender sus caminos y sus propósitos.
Muchas veces creemos que sabemos y entendemos todas las cosas, pero no es así. Nos creemos expertos en nuestra vida. No, es que yo he vivido tantas experiencias que yo ya me conozco esto de memoria. Mentiras. No te conoces nada de memoria. Y el Señor te dice en Proverbios, dice, hey, no te fijes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio conocimiento. No te apoyes en tu experticia. Es que yo soy experto en vivir. Experto en vivir. Tú no has vivido todo lo que hay que vivir. Y entonces por eso a veces tenemos niños de 15 años diciéndole a los papás cómo tienen que hacer. Y mi madre decía, enseñándole a los papás a ser hijos. Expertos en vivir. Y se olvidan de la experiencia de sus padres. De ahí que el poeta de Eclesiastés le dice a los jóvenes, vivan toda la vida como ustedes quieran, pero al final tendrán que darle cuentas al Señor. Ahora yo eso lo extiendo a todo el mundo. No se trata solo de los jóvenes, se trata también de nosotros los adultos, se trata también de los ancianos que ya vamos para allá. No te apoyes en tu propia prudencia. Voy a decirles en la prudencia de quién tenemos que apoyarnos, en la experticia de quién tenemos que apoyarnos, en el conocimiento de quién tenemos que apoyarnos, en el conocimiento de Dios. Él lo sabe y lo conoce todo. Si es experto, claro que es experto para vivir, porque Él creó la vida. Claro que es experto, tiene toda la experiencia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Él es antes que fueran todas las cosas. Él es antes que sucedieran todas las cosas. Quiero decirte, tiene algo que el apóstol Pedro lo describe en la primera carta, capítulo 1, versículo 1. Habla de la presciencia del Señor, es decir, el preconocimiento de Dios. Y cuando Dios te dice, hey, detente, te voy a decir algo, detente. Cuando Él te lo dijo, hazlo. Cuando el Señor te dijo al corazón, no te vayas por ahí, por favor no lo hagas. ¿Sabes por qué? Él ya conoce el futuro. Él ya conoce qué va a pasar después de la decisión que nosotros tomamos. Yo recuerdo una vez que iba manejando el carro allá en la ciudad de Nueva York, por donde vivíamos, y yo iba en una calle donde yo llevaba toda la vía. Todo el mundo tenía que hacerme pare. ¿Por qué? Porque esa era una vía principal. Y yo iba manejando cuando oí una voz que me dijo, para. Y yo iba solo en el carro y ni siquiera tenía el radio prendido. Y yo miré así, mi imaginación, y seguí caminando en mi carro, dándole al carro. Cuando vuelve y me dice, para. Y yo ahora sí como que me asusté un poco, pero miré el radio a ver si es que está prendido, o mi celular, si lo dejé en altavoz, si no colgué alguna llamada, nada. Y yo seguí adelante. Y esta vez descubrí que no era cualquier voz, era la voz del Espíritu Santo, porque me dijo con mucha energía, ¡hey! ¡Para! Inmediatamente yo frené justo en la esquina, y cuando yo frené pasó un camión a toda velocidad al frente mío. Decimos en Colombia, se comió el pare, pero yo llevaba la vía. Sí, pero el Señor me estaba salvando la vida. Y a veces tú crees que tienes la vía, pero el Señor te está diciendo, hey, frena, no lo hagas de esa manera. No te conviene ese novio, no te conviene esa novia, no te conviene ese hombre, no te conviene ese trabajo. Ahí no la vas a pasar bien, pero voy a ganar mucho dinero. Sí, pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Ese dinero te va a añadir tristeza al corazón. Para, frena. Dios te está guardando la vida hace rato. Recuerdo un joven que mi padre bautizó, y este joven llegó y le dijo al pastor, pastor, necesito que me bautice. Y mi padre le dijo, ¿por qué? Y dijo, porque estaba en el mercado, pastor, y yo escuché que alguien me dijo, agáchate. Era un joven de esos que la mamá lo llevaba a la escuela dominical, la abuela lo llevaba a la escuela dominical, y él nunca quiso entregarse al Señor, pero estaba por allí, y él dijo, yo oí que alguien me dijo, agáchate.
Y él inmediatamente se agachó, hizo más caso que yo. Se agachó inmediatamente. Y cuando él se agachó, un ladrillo gigante golpeó una pared. Si él no se agacha, el ladrillo le hubiera dado en la cabeza. Hace rato el Señor te ha prevenido de los peligros que tú has vivido. Si tú haces memoria, siempre hubo una voz que te decía: hey, no hagas negocio con esa persona, te va a tumbar. Dios lo sabe y lo conoce todo. Algo parecido sucede frente al Señor y al consejo, porque el Señor nos dice las cosas, pero es que yo he estado mucho tiempo en esto y nunca me había pasado nada. Wow, tienes que desaprender lo que sabes. Eso pasa mucho en el ámbito religioso. Nos enseñaron un poco de reglas que tenían que ver con instituciones, tenían que ver con organizaciones, no con la doctrina de Dios, sino que nos dijeron un poco de reglas. Y que nos gusta el evangelio lleno de reglas. La gente quiere un evangelio donde el pastor les ponga un poco de normas para ellos sentirse pecadores todo el tiempo y poder venir al altar y decir: Señor, soy un pecador. Y tener como una clase de masoquismo espiritual. Todo el tiempo quieren oír que el pastor los acuse y les diga: y esto, pecado esto, pecado lo otro, pecado allí, pecado acá. Y solo de esa manera se sienten cristianos. Cuando dice la palabra del Señor: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero decirte, si tú eres de los que se arrepiente de haberse arrepentido, estás viviendo mal el evangelio. Si para ti el evangelio es una carga a la espalda, me dijo un día una joven: pastor, yo me sentía más libre antes de entrar a la iglesia. Si para ti, si a ti te está sucediendo eso en la vida, estás viviendo un mal evangelio. Y te voy a decir por qué. Porque el Señor dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. El evangelio, todo lo contrario, nos quita las cargas de vivir, nos quita el peso existencial. Y la palabra del Señor dice: despojaos de todo peso y del pecado que agobia vuestras almas. Vamos a tener que desaprender. Parece que te enseñaron muchas veces cosas que no eran así. A mí me ha pasado. Hay que desaprender. Yo recuerdo que fui a una clase de piano, de armonía, con un tremendo profesor, y yo llegué allá dándome de saber mucho, y el profesor me dijo: a ver, muéstrame lo que sabes hacer. Y yo empecé a tocar ahí un poco de cosas, y me dijo: tienes una técnica terrible. Y lo más tremendo es que habían otros alumnos, y yo traté de dármelas de mejor que todos ellos. Y el profesor me dijo: esa técnica tuya es malísima. Si quieres estudiar conmigo, tienes que desaprender. Y me dio un libro que hasta el día de hoy lo conservo. Se llama el Hanon. Me dijo: ¿quieres aprender técnica? Apréndete este libro. ¿Quieres aprender cómo vivir? Apréndete este libro. Tú que te la pasas diciendo: Señor, háblame, te voy a decir: hace rato te está hablando aquí. Hace rato te está hablando ahí. El Señor nos dio el libro de técnica. El Señor nos dio el libro de ejercicios. Tenemos que ejercitarnos en eso para poder tener conocimiento, para poder tener lo que necesitamos de Él: entendimiento y conocimiento. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que no te alabes, Jeremías 23:24. No te alabes en lo que tú has conocido. No te alabes en el diploma que tú tienes. No te alabes en: no, es que yo soy médico, yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy esto, yo soy lo otro. No te alabes en tu experticia. Si alguien se ha de alabar, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo.
Tú quieres decir, yo soy un duro. Bueno, alábate en que lo conoces a Él. ¿Eres un duro? Sí. Entre los que no conocen a Dios, eres un duro. ¿Por qué? Porque lo conoces a Él. El mejor diploma que tú puedes tener, si se trata de diplomas, es cuando te entreguen el certificado de que te bautizaste como resultado de que recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor, tu Dios y tu Salvador personal. Hay uno de esos aquí en esta mañana. Hay uno de esos que se ha entregado al Señor. Pues es la mejor decisión que has tenido en tu vida. ¿Qué quiere Dios que conozcamos y entendamos de Él? Yo te voy a decir Deuteronomio 4, 39 al 40. Deuteronomio 4, 39 al 40. Quiero que lo anotes, por favor. Anótalo allí en las notas de tu celular. Anótalo allí en tu cuaderno de apuntes. Deuteronomio 4, versículo 39 al 40. ¿Alguien puede leerlo conmigo? Amén. ¿Alguien lo tiene? Vamos. Aprende pues. ¿Qué? Arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a quién más, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra. En otras palabras, la decisión que tú tomas hoy tiene que ver con tus hijos. Cuidado con lo que tú defiendes. Cuidado con lo que tú defiendes. Cuidado con las causas que tú te apropias. Porque dice la Biblia que no se trata solo de los que hacen el mal, sino de los que los apoyan. Diga conmigo, ouch. Cuidado con lo que tú defiendes. Vuélvete, si quieres ser defensor de una causa, vuélvete defensor de la causa del evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para transformación. La conexión con Dios nos hace conocerle y entenderle. Es decir, si tú quieres llegar al nivel de conocimiento, no puedes, give me some music please, no puedes llegar al conocimiento de Él si tú no, óyelo bien, no tienes conexión con Él. Penúltima palabra, influencia. Porque cuando tú has tenido transformación, conexión, conocimiento y entendimiento, no podemos caer en la jactancia. ¿Por qué? Porque entonces decimos, no, nos sentimos en el punto máximo de la influencia de Dios hacia nosotros. Y lo cierto, mi hermano, no quiero que creas que has llegado al punto máximo de búsqueda de Dios. Quiero que me entiendas esto. No es suficiente lo que tenemos hoy. No es suficiente al punto que hemos llegado hoy. Hay mejores niveles de bendición. Hay mejores niveles de gloria. No te quedes en el punto donde estás. El punto donde estás es la catapulta, es la plataforma de lanzamiento para mejores bendiciones, para mejores glorias en Dios. Dice la palabra que siempre necesitaremos más y más de Dios. Y por eso dice, el que es santo, santifíquese más aún. ¿Sabe qué dijeron los apóstoles? Le dijeron al Señor después de que volvieron de la comisión de los 70. Le dijeron, Señor, donde estábamos, hasta los demonios se nos sujetaban. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Miren, asegúrense mejor que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Wow.
¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Si muriéramos hoy, ¿nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Y no me digan, no, es que yo tengo 14 años. Se mueren los de 14 años. Pero si yo apenas estoy empezando a vivir, se mueren también los que apenas están empezando a vivir. Se mueren los adultos, los ancianos, en todas las edades. Yo tengo que asegurarme de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y sabe, la palabra del Señor dice que Él no ha perdido su paciencia. Él está esperando por los que no se han entregado a Él. Él está esperando por los que todavía no han recibido el conocimiento. Y este conocimiento que tenemos no es para jactarnos, es para influenciar a otros. El apóstol Pedro y el apóstol Juan llegaron al frente del templo llamado La Hermosa y había un paralítico ahí. Y sabes que antes de decirle levántate en el nombre de Jesús, que era lo que iban a hacer, ¿sabe qué le dijeron ellos? Míranos. ¿Tienes tu capacidad de decirle a tus hijos, hey, mírame, sigue mi ejemplo? ¿Eres tú el esposo que tú quisieras que tu esposa, que tu hija tuviera? ¿Ah? ¿Eres tú la clase de mujer que quieres que tu hija sea? Es que esas son cosas que le dan a uno peso de gloria. Algo que yo he luchado en mi vida. Mi esposa y yo lo hemos luchado. Y es poder caminar de tal manera que nuestros hijos no se avergüencen de seguir nuestras huellas. Poderles decir a nuestros hijos, hey, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿He fallado? Sí. ¿La he embarrado? Sí. ¿He pecado? Sí. Pero hay algo que les he enseñado a ellos: a pedirle perdón a Dios, a rendirse en la presencia del Señor, a ofrecer disculpas, a pedir perdón, a levantarse. Y el primer ejemplo en la casa, el ejemplo de Dios en la casa de una persona. Esto suena increíble, pero no es Jesucristo, porque Jesucristo no está en carne y hueso en tu casa, pero sí se manifiesta a través de ti, si tú lo permites. Si tú quieres que tus hijos hablen la verdad como la hablaba Jesucristo, no es que se lo leas en la Biblia, es que tú hables la verdad y ellos la van a aprender. Si tú quieres que tus hijos tengan la humildad que tuvo Jesucristo, la mansedumbre que tuvo Jesucristo, no es que Cristo va a venir a mostrarle la mansedumbre, no, ellos la van a ver en tu vida, en tu actuar, en tus acciones. Oh, yo estaba leyendo algunas palabras célebres de grandes hombres. La primera, esa: Pedro y Juan le dijeron al cojo, al paralítico, míranos. Es decir, sigan mi ejemplo. Un hombre llamado Santo Tomás de Aquino, conocido en la historia como Santo Tomás de Aquino, le dijo a sus colaboradores evangelistas: vayan y prediquen el evangelio, y si les toca hablar, hablen. Wow. Diga conmigo, wow. ¿Cómo así que predicar sin hablar? Sí. Es que tu vecino no tiene Biblia, pero ¿sabes quién es la Biblia de tu vecino? Tú. Ahí en ese apartamento donde vives, ellos saben que tú eres cristiano. No necesitas decírselo, ellos lo ven, porque el ser cristiano se ve. Y le ponen la oreja a la pared a ver cómo peleas tú con tus hijos, a ver cómo peleas tú con tu esposo, porque entre esposos algún día hay que pelear. ¿Tú crees que yo vengo aquí a decirte? Yo recuerdo un predicador que estaba diciendo: yo nunca vi pelear a mi papá con mi mamá. Y yo vengo a decirte: yo sí vi a mi papá pelear con mi mamá. Y mi papá era pastor toda la vida y mi mamá esposa de pastor toda la vida. Lo que nunca los vi fue agarrados.
Los vi pelear con los más altos niveles de diplomacia. Tener una diferencia, tener una discusión, tener puntos de vista diferentes. Pero jamás vi que mi padre levantara la mano. Jamás oí decirle a mi padre una palabra soez o grosera a mi madre. Jamás vi a mi madre coger un sartén para darle a mi padre. Entonces me enseñaron cómo pelear. Me enseñaron cómo discutir. Ellos van a poner la oreja en la pared porque ellos saben que tú eres cristiano. Quieren aprender a resolver problemas como tú lo haces, porque tú eres hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabes qué dijo Mahatma Gandhi? Nobel de la Paz, hindú. Dijo: estuve en Inglaterra y conocí el cristianismo. Y qué doctrina tan hermosa. Lástima que los que lo predican no lo viven. Ay. O sea, que si Mahatma Gandhi hubiera dado con cristianos que vivieran el cristianismo de verdad, hoy estaríamos hablando de un premio Nobel de la Paz, hijo de Dios. Pero no se encontró con esa gente. Se encontró con los cristianos que no vivían el cristianismo. ¿Saben por qué? No tenían conexión, no tuvieron transformación, no tenían conocimiento y no fueron de buena influencia. El problema es que uno puede ser de buena o de mala influencia. Última palabra: propósito. Entonces, la primera, transformación. La segunda, conexión. La tercera, que son dos, conocimiento y entendimiento. La cuarta, influencia. La quinta, propósito. Diga conmigo: propósito. Dilo de nuevo: propósito. Para abrazar el cambio necesitas tener un propósito, aún en medio de esta situación. Déjenme tomar esta palabra como la suma de la visión, la misión, los objetivos, los proyectos de una vida en Dios. Tú tienes que sentarte y preguntarte: ¿tengo visión? ¿Tengo misión? ¿Tengo objetivos? ¿Tengo planes? ¿Tengo metas en mi vida? ¿Sea que me levanto cada mañana? Una pregunta que tienes que hacerte es: ¿vivo o existo? Escúchamelo bien, mi amado hermano que estás ahí conectado online. ¿Vives o existes? Desde pequeños tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no se trata de existir, porque existir es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y hay gente en esta vida que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esas son las 4 razones de su vida. No me digas, por favor, que cuando te levantas cada mañana, la razón de levantarte cada día es solamente comer, mirar y dormir. No me digas, por favor, eso, que tú te levantaste hoy y solo pensaste en comer, mirar y dormir. Tiene que haber algo más grande a la hora que tú te levantas. Tiene que haber algo que te impulsa a levantarte. Tiene que ser algo más majestuoso. Las personas sin propósito no viven, sino que existen. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa es la suma de su vida. No piensan en mejorar. Pasan los años y son los mismos. No se visionan en el futuro. Viven en una esfera de pesimismo, de desestima, de estrés, de depresión. No tienen sabor en esta vida. Todo les parece feo, todo les parece complicado. No saben de dónde vienen, no saben dónde están, no saben para dónde van.
no tienen un norte, viven al diario. Si se ganan $100 hoy, $100 se comen hoy. Si se ganan 500, 500 se comen hoy. No tienen control de su existencia. Dios les ha provisto un buen trabajo en este país y aquí viven arruinados y toda la plata la mandan para otro país a gente que no se la merece. Yo he visto hermanos que le mandan plata a la familia que son un poco de borrachos allá. Y cada vez que les mandan el dinero, hacen una fiesta, una pollada, como llaman por allá. Invitan a todo el barrio. Mi hijo me mandó plata y todas se la comen. Al otro día le están volviendo a pedir plata. Y ellos aquí viven colgados, con zapatos rotos, con un carro que les suena hasta la pintura. Y Dios los ha bendecido. No dan testimonio de Dios. Porque la Biblia dice, si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, el tal ha negado la fe. Porque Dios quiere que tu círculo más cercano sea tu familia. Y luego que tú hayas sustentado a tu familia, pues vamos a ayudar al necesitado. Sin embargo, yo no le mando plata a un borracho. Te voy a decir en el nombre de Jesús, aprende de mí. En el nombre de Jesús te lo digo. Tú has visto que soy un hombre prosperado. Te lo digo con toda respeto. Has visto que soy un hombre próspero. ¿Por qué? Porque mantengo conectado con Dios. Tu familia va primero. Los que están aquí cerca de ti, tus hijos. No es posible que tus hijos vean que tú mandas plata allá y ellos tienen los zapatos rotos. ¿Qué testimonio de vida les estás dando? Pero hoy quiero invitarte a tener un objetivo claro de vivir. Una de las preguntas que uno le hace a la gente: hey, ¿cómo está? Y siempre dice cosas, ay, ahí más o menos, ahí echando para adelante. Un día mi esposa le preguntó a una mujer que estaba en una reunión, le dijo, ¿cómo estás? Y le dijo, estoy. Me imagino que estaba pasando situaciones muy difíciles. Pero mi vida tiene que ser algo más que ser y estar. Eso es una simple conjugación en infinitivo del verbo. Yo quiero tener conjugaciones maravillosas. Estoy, puedo, tengo, voy para adelante, me he levantado, Él me ha perdonado, Él me ha ayudado, estoy con mi familia, estoy rodeado de mi familia, tengo amigos, tengo personas que me aman, amo personas, tengo objetivos. Hoy ya tengo planeado lo que voy a hacer mañana, tengo planeado lo que voy a hacer el viernes, tengo planeado lo que voy a hacer dentro de un mes, tengo planeado qué voy a hacer el día del Thanksgiving. Pero trabaje y trabaje. Y 20 años tu esposa esperando unas vacaciones. Se acabaron los amenes. Hoy hay una invitación para que cambies esto. Alguien diga conmigo, voy a cambiar. No, vuélvelo a decir, voy a cambiar. ¿Y dónde está el ejemplo? Quiero que me muestren esta diapositiva, por favor. Jabes. Y quiero que abras tu Biblia. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 10. ¿Y por qué quiero que veas esto? Porque creo que hay esperanza para un cambio radical. Y empieza hoy. Escúchame bien, no es mañana. El cambio radical para abrazar el cambio. Hoy tengo que empezar. Hoy tengo que empezar. Primera de Crónicas 4:10. Había un hombre que se llamaba Jabes. ¿Y sabes qué quiere decir Jabes? Quiere decir dolor. O sea, que cuando a él le pusieron el nombre, los padres ni pensaron qué clase de nombre le estaban poniendo. Cuando ese niño estaba en la escuela, le gritaban, ¡dolor! ¡Hey, dolor, ven un momentico! ¿Usted se imagina el bullying que le hacían a ese niño en la escuela? Tengo un dolor. No pude dormir del dolor.
Apenas te veo me da dolor. Dolor era el nombre de este jovencito, porque Jabes quiere decir dolor, sufrimiento. Fue un hombre que nació solo para existir. Ponme el versículo, por favor, Primera de Crónicas. Él invocó. Diga conmigo, invocó. Dilo de nuevo, invocó. ¿Y por qué? Porque el proyecto de su vida lo describía su nombre. Un proyecto de vida lleno de dolor. Pero dice la Biblia, se inspiró para invocar el nombre de Jehová en 3 cosas. Y quiero invitarte a que tú lo hagas. Quiero que te pongas en pie. Ponte en pie, por favor. Vamos a invocar el nombre de Dios en 3 cosas. La bendición económica. Eso fue lo primero que él le pidió al Señor. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Léelo conmigo, por favor. Oh, vamos. Oh, si me dieras ¿qué? ¿Y qué más? Ensancharas mi territorio. Eso es bendición económica. Lo segundo que él pidió, que la presencia de Dios estuviera con él. Dile al Señor, Señor, quiero que camines conmigo, por favor. Vamos, díselo. Señor, quiero que estés conmigo. ¿Cómo pidió él esa bendición? Le dijo, si tu mano estuviere conmigo. La mano de Dios, ¿para qué alcanza? Para sostenerte, para protegerte, para rodearte, para ayudarte, para tomarte, para jalarte, para levantarte, para cuidarte, para sostenerte, para fortalecerte. La mano de Dios es lo que necesitamos nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista David dijo en una ocasión, me has rodeado por delante y por detrás, y sobre mí has puesto tu mano. Wow. Y lo tercero, pidió bendición de salud. ¿Sabe qué es eso? Dice, y me libraras del mal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no me dañe. Mira esto. Y Jehová le otorgó lo que pidió. Aquí conecto con lo que empecé. Tú siempre me oyes. ¿Cuántos creen que el Señor les puede conceder lo que pidan en esta mañana? ¿Por qué no levantas tus manos y hablas con Él un momento? Dile al Señor lo que tú necesitas. Vamos, aún los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos. Y tú puedes decir, no, es que yo no soy cristiano todavía. Aprovecha que Dios está aquí, te va a oír, te lo aseguro en el nombre del Señor. Ese dolor que tienes ahí en tu corazón, que hace rato lo traes ahí, has sido víctima como Jabes, has sido víctima del bullying. En el hogar has sido víctima del bullying, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Te han despreciado, te han desechado, te han golpeado, te han maltratado, te rompieron el corazón. Y tú has creído que tu sueño es, hey, ¿yo para qué más vivo? Yo no tengo otra razón de ser, no tengo otra razón de vivir. Dice la palabra que Jabes pidió estos 3 puntos. Y estos 3 puntos, el proyecto espiritual, el proyecto humano y el proyecto económico, son un proyecto de vida. Pónganme el versículo 4 el versículo siguiente de este Primera de Crónicas 4, versículo 11, por favor. Con esto termino. El anterior, por favor. El 10. I'm sorry.
E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me bendijeras. Y al final dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Versículo siguiente. Siguiente, por favor. El 12. Creo que es el que sí. No es ese. El 9, por favor, ponme el 9. Óyelo bien. Y Jabes fue más ilustre que quién, que sus hermanos, por cuanto lo di a luz en dolor, dijo su madre. Sin embargo, él llegó a ser el más ilustre, el más grande. Y cuando tú estabas pensando que tú de aquí, de este nivel, ya no subes y te comprometes en una oración con Dios, el Señor lo que te está diciendo es: mira, te voy a responder de tal manera que todos los que te han despreciado te van a tener que mirar y decir: grandes cosas ha hecho Dios con esta persona. Vas a llegar a los niveles que tú ni te imaginas. La gente que tú crees que es más exitosa que tú se van a quedar atrás, porque tú vas a llegar a ser el más ilustre de tu familia. Yo no sé cuánto me pueden creer esta palabra, pero vas a llegar a ser el más grande de tu familia. ¿Por qué? Porque hiciste una oración de poder delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones, los anhelos, los proyectos de tu corazón. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Eso fue lo que me preguntó un día un taxista, porque yo me subí al taxi de él. Yo tenía carrera por llegar a un lugar. Pedí un taxi, el taxi llegó y yo me subí. Y estaba tan concentrado en lo que tenía que ir a hacer, que cuando yo volví en mí, seguía enfrente de la casa y habían pasado más de 5 minutos. Y yo regañé al taxista: hey, ¿por qué no me has llevado? Tengo prisa. Y él se quedó mirando y me dijo: señor, tranquilo, usted nunca me dijo para dónde va. Suena tan lógico, ¿verdad? Nunca me dijo para dónde va. ¿Tú ya le dijiste al Señor para dónde vas? ¿Ah? ¿Le dijiste al Señor para dónde vas? Cuando te preguntaré qué carrera quieres hacer, lo que el Señor quiera. ¿Cuál que lo que el Señor quiera? Tú eres el que tiene que decirle al Señor qué quieres. ¿Ah? ¿Para dónde vas? El Espíritu Santo te lo está preguntando. ¿Sabes por qué? Él te está diciendo: yo te voy a llevar, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, para daros el fin que esperáis. Porque Él te va a dar mucho más de lo que tú esperas, de acuerdo al poder que obra en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tus manos allí y dile al Señor: hoy abrazo el cambio, Padre. Hoy me meto en tu proyecto de transformación, en el proyecto de cambio, en el proyecto de ir a un mejor nivel de vida. Hoy, Señor, decido ser diferente. No digas más: me muevo por una fe ciega. Todo lo contrario, tú tienes que moverte por una fe que abre los ojos, una fe que entiende tu objetivo, una fe que sabe para dónde vas, porque el Señor va a conceder los proyectos, los planes que tú has hecho. Cuéntale a Dios lo que tú necesitas. Cuéntale a Dios lo que tú quieres. Él te va a apoyar. En el nombre de Jesús te lo declaro. Él te va a apoyar. Habla con Él, por favor.